todo está conectado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de elementos humanos como son la fraternidad, la justicia y la fidelidad. Palabras del Papa Francisco. Bienvenidos y bienvenidas a contemplar historias cotidianas de personas, de lugares, de experiencias, en torno a un principio de la mano de invitados que han ido descubriendo, amando también este valor en su vida. Soy Ariel Reyes Zuleta y estas son historias de búsqueda incansable, de enseñanzas de vida. Esto es tiempo de conexión, así se llama nuestro programa, ¿no? Y hoy estamos con don Manuel Acuña. Bienvenido, don Manuel. Muchas gracias. Vamos a conversar hoy día sobre un valor súper bonito, súper desafiante también, que es la generosidad, ¿no? ¿Qué le parece? Vaya que tremendo. Sí. Muy desafiante, claro, porque yo creo que debe ser difícil. Es difícil, yo creo, ser generoso y saber si uno está haciendo las cosas con generosidad. Porque entiendo, la palabra generosidad significa lo contrario de egoísmo. Es decir, claro, ser capaz de dar sin ninguna esperanza de recibir. Que a veces dicen ¿cómo se llama? La atención comienza por casa, el cariño comienza por casa, en la familia especialmente. Yo creo que un papá, obviamente que lo ideal es que sea muy generoso, claro, con sus hijos, con su esposa, y porque cuando hay egoísmo, o sea, lo contrario de la generosidad, claro, anda pensando en uno nomás, entonces bueno, debe ponerse muy difícil. Todo cuesta arriba, digamos, en la relación con la familia. Con los demás. Y ojalá fuera un valor que todos pudiéramos. Yo no sé si se nacerá generoso, pero uno debe trabajar, yo creo, como cristiano, yo creo que está llamado a actuar con generosidad en todos los ámbitos. Pero claro, hay ámbitos que parece que no se conoce para nada la generosidad, no se usa. Y quizás, claro, hay que pensar en esos lugares para que podamos cambiar también y podamos mejorar. Claro, como católicos nosotros siempre tenemos que tratar de vivir en el mundo, ¿no es cierto?, sin ser del mundo. Y ahí, ojalá siempre actuar con generosidad. Y algo podría sembrar eso. Algo. Pero usted lo planteó como un desafío, porque uno dice, no sé si habré nacido siendo generoso, pero si me doy cuenta que puedo ser generoso, a lo mejor eso me hace mucho bien y le hace bien a otro también. Claro, porque a través de la vida, en mi caso creo yo que fui descubriendo la generosidad. Yo no sé si estaré tan generoso actualmente, pero en esta época. Sí, en esta época que se vive, pero claro, hacia la familia, partiendo por la familia, yo creo que ahí es donde se debe cultivar mucho este valor. Y claro, para que los hijos, la familia asuma ese valor, hay que practicarlo, o sea, uno tiene que practicarlo. Pongámonos de acuerdo primero, ¿sí?, ¿qué entendemos por generosidad? Mire, yo tengo acá algunos autores o también algún anónimo, y me gustaría saber con cuál de estas frases que dice expresamente la palabra generosidad, usted le genera mayor conexión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta dice que la generosidad no es dar lo que me sobra, sino dar hasta que duela. Sí. Ya, eso, téngalo ahí, sí, le genera relaciones, ¿no? Un anónimo cristiano dice, el que es generoso siembra amor. Y el que siembra amor cosecha humanidad. ¿No? Con esas dos, ¿cuál de estas, o qué le hace decir a usted o se relaciona con lo que para usted es generosidad? A ver, si quieres se las leo de nuevo. Sí, la Madre Teresa de Calcuta, como dice, la generosidad no es dar lo que me sobra, sino dar hasta que duela. Eso, y el otro anónimo dice, el que es generoso lo que hace, siembra amor, y si siembra amor, cosecha humanidad. Las dos son una gran verdad, pero claro, yo siempre he escuchado en las homilías, en las clases que recibí para catequistas, en todas, siempre cuando se toca este valor,
se ponía como ejemplo lo de la Madre Teresa de Calcuta y el San Alberto Hurtado también lo decía, hay que dar hasta que duela. Y eso significa dar sin esperar ninguna recompensa, aunque después se dé cuenta, chuta, estuve muy generoso, ojalá fuera así, estuve demasiado generoso, pero bueno. Pero ¿cómo será eso, Manuel, que Sí. es dar hasta que duela la generosidad? Claro, ¿Cómo será eso? yo creo que es dar algo, que no es dar algo a que a una persona le haga falta, sino que ojalá que a mí me haga falta también. Pero yo pensar que a esa persona le hace más falta y por eso se la doy. Ok, ¿Me entiendes? Que sí. eso es, yo creo, O sea, desprenderse. exacto, no es dar algo que a lo mejor ya tengo, Sí, po, sino que sino justo yo dar quisiera eso. tener, Claro, pero claro. yo sé que esa persona lo necesita mucho más que yo y se lo doy. Y Eso o sea, que la generosidad es algo, es traspasar algo que a lo mejor yo no lo vivo, claro, pero en ese momento el otro lo necesita. sí, exactamente. Eso pienso yo. Sí, Claro, porque sí, tiene mucho sentido, o sea, sí, porque ocurre que a lo mejor ahí puede que me duela decir chuta. Claro. Yo tuve la posibilidad de tener esto para mí, pero esta pobre señora, o qué sé yo, este joven lo necesitaba tanto y le venía tan bien, se lo di, listo. listo. Entonces, ahí queda, y al final de cuentas uno Mm. queda más feliz y realizado porque dio algo que tenía valor para mí mismo. Y, Espérate. ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pienso. Y es muy bonita la imagen porque Mm. finalmente como que usted es muy libre en ese momento Claro. y es como que lo hace desde una Mm. sinceridad, Sí. pero no sabe, pero también teniendo como, no sé si se llama inseguridad o no, pero usted se dona nomás. Sí, sí, sí. Nada más. Claro. No hay otra cosa Claro. más que donarse, Sí. entregarse. Porque claro, uno le va a dar Mm. a alguien seguramente que tiene la certeza de que le hace falta eso. Claro. Y esa persona no tiene cómo lograrlo, cómo conseguirlo. Y si uno lo tiene con más facilidad, bueno, y se lo entrega y se lo da, maravilloso. Porque, Maravilloso. claro, porque pucha, a mí me dicen, no sé, pues desde niño a lo mejor a ver, un niño cuando es generoso, pucha, es capaz de regalar su pelota que tanto quería y se la regala al otro amigo Claro, y ahí ya se va sembrando la generosidad. claro. Lo contrario al Kiko. Claro. Lo contrario al Kiko, ¿se acuerda del Chavo Sí, del sí, Ocho? sí, claro. Exacto. El Sí, Kiko se quedaba con su pelota nomás. claro, y po. sacaba la pelota más grande, qué sé yo. ¿Se acuerda? Sí. Se fija, Sí, entonces, por eso que digo yo que en la familia es un valor que ojalá uno pudiera Lo pudiera saber sembrar. sembrar. Claro. Vayamos de dónde a lo mejor usted cosechó todo eso. Ah, sí. Veamos la Sí, historia. sí, Lo cómo quiero no. invitar a hacer un camino. ¿Ya? Mire, aquí está una radio así no tan antigua, Ujú. no tan nueva tampoco, pero tiene cassette. Ya. Tiene cassette. ¿Se acuerda de los cassettes? Sí, sí. No es tan antiguo porque yo me acuerdo clarito. Me acuerdo clarito. Yo también tengo cassette. Y acá dice, bueno, para rewind, play, forward. Entonces vamos a ir ocupando, vamos a ir presionando cuando queramos ver el pasado, Ya. el presente y el futuro. Entonces vamos a comenzar con el pasado. Ya. Entonces le invito a que por favor presione en el tercer botón ¿Ya? para que nos pueda ayudar Ese, ¿ya? ese mismo. Listo. Perfecto. Se armó. Bien. Entonces vamos a irnos como a las raíces o los orígenes de su propia vida, o los aprendizajes que usted tuvo con este valor, porque después nos vamos a enterar y vamos a conocer cómo usted vive este valor hoy, ¿no? Pero si pudiera usted pensar en esa historia, ¿cuáles fueron las primeras personas o momentos en su vida que le enseñaron o a usted le despertaron el valor de la generosidad en el colegio, en su familia, en la parroquia, en el barrio? ¿Dónde usted empezó a ver eso que le empezó a llamar la atención? ¿Se acuerda de alguna persona, imagen, lugar? Sí, yo claramente mi madre, nosotros, partiendo porque ella no se fijó en nada y tuvo todos los hijos que Dios le mandó. Somos 8 hermanos. 8 hermanos. Sí, 8 8 hermanos fuimos. Y mi madre en el campo, nos criamos nosotros en el campo con todas las dificultades que significa el campo hace 70 años atrás.
Entonces, yo creo que ella tenía tiempo para nosotros, tenía tiempo para atender a su esposo, que fue mi papá, que era un viejito bien fregado, muy fregado. Mañoso. Sí, él, yo creo que el único mérito que nosotros le atribuíamos siempre fue haber sido capaz de seguir a mi mamá, porque mi mamá era catequista y tenía que desplazarse por el campo muchos kilómetros para ir a reunirse en la capilla más cercana, que la tenía a cargo ella incluso. ¿Dónde estamos hablando? Estamos hablando en Chillán. ¿En Chillán? En la zona, un pueblo que se llama El Carmen, como a 40 kilómetros de Chillán. Yeah. Y de eso del Carmen, unos 7 u 8 kilómetros en el campo. Ahí vivíamos nosotros. Yeah. Entonces, y ella tenía que caminar más hacia arriba al campo para ir a hacer sus catequesis, el mes de María. Entonces, a veces uno como niño, yo me acuerdo haberle preguntado, mamá, ¿y por qué haces esto? Esa Sí. pregunta yo también le quería hacer. A él le he preguntado, mamá, ¿y por qué haces esto con tanto sacrificio? Yeah. Porque el Señor nos pide que seamos generosos, me dijo ella. Lo dijo, Incluso sí. una vez, Yeah. las catequesis que nos hacía a los compañeros que estábamos, me acuerdo, unos 7 u 8 niños. Así que ella me preparó a mí para la primera comunión. ¿Su misma mamá? Mi mamá, claro. Wow. ¿Cómo se llamaba su mamá? María Lidia. María Lidia. Entonces, claro, yo de ella aprendí todo, yo creo que todas las cosas buenas que he tratado de hacer en este mundo, se las debo a ella, porque una persona paciente y generosa hasta decir basta, porque si ella tenía, por ejemplo, no sé, pues cosechaba más, que había una familia pobre que era más pobre que nosotros, digamos, y le iban a ayudar a veces a hacer cosas. Y ella la cargaba con cositas así para la casa, Claro. porque siquiera para ir a comprar un almacén era complicado. Lejos, po. Lejos. Entonces Lejos, mi po. mamá hacía un Lejos. pedido en el pueblo de Claro. mercadería para el mes y siempre tenía, ella economizando y le convidaba a esa señora, a la señora Olivia, me acuerdo que era. Y esa señora quería mucho a mi mamá por lo mismo, porque ella era generosa con esta señora. Entonces yo siempre vi ese ejemplo en ella, porque ella no tenía nada que esperar, ella lo daba todo a la catequesis sin esperar nada, porque después los niños iban a hacer la primera comunión y después a veces, en algunos casos, por culpa de su familia, el niño hace la primera comunión y es la última, después Claro. nunca se preocupan más de llevarlo a misa, ¿me entiendes? Pero en el campo sí era más fácil, la gente era más dócil, creía mucho más. Hoy en día está muy complicado, muy difícil complicada la la cosa. catequesis, sí. Así que todo eso, claramente, mis papás, por supuesto, los dos, porque en el fondo mucha generosidad tendrán que haber puesto ellos para criar a tantos hijos. 8. Claro, con tantas dificultades que hay en el campo, que habían, más aún, nosotros ni siquiera íbamos nunca jamás a un centro médico, a un control, nada, a los cuidados de mi mamá nomás. Agüita, hierba, Claro. cosas. Entonces, sí. Pero le tocó estudiar allá en el Sí. colegio. ¿Ah? Le tocó estudiar en el Claro, colegio, en el después se fue. Nos veníamos a 7, 8 kilómetros más o menos de distancia, íbamos al colegio nosotros. Y otra hermana mayor nuestra, también en el pueblo, mi papá tenía una casita y ahí parábamos nosotros de lunes a viernes y esa hermana nos cuidaba, que todavía está viva mi hermana, tiene 91 años. O sea que se traspasó un Sí, poco. sí, Se traspasó el cariño o Exacto. la dedicación que tenía su Claro. mamá con su hermana mayor. claro. Lo que pasa es que mi papá quedó viudo, tendría, no sé, unos 40 años cuando quedó viudo, y se casó después, de nuevo. Pero se casó con una hermana de la primera señora, ¿De verdad? sí, con su Chupalla. cuñada, digamos, con una Chupalla. cuñada, Ya. que también la familia de mi madre era bien numerosa. Ya. Así que los 15 hermanos llevamos los mismos apellidos. Porque 15. 15 hermanos, porque con la primera señora tuvo 7 y nosotros somos 8. 7 y 8, Claro. 15 hermanos. Entonces, O sea, ¿qué pasa en cumpleaños usted? po? claro, no, nosotros no sabíamos de celebrar cumpleaños, No. ni navidades, nada de eso. No. Nada, que No. mi mamá nos hacía poner nosotros los zapatos en la ventana y nos dejaba unos poquitos dulces, pues no alcanzaba para más. Pero nos faltó el que la pilló poniendo los dulces y hasta ahí llegó el cuero, porque Ah, te pillamos. nos
con todos los demás, po. Ya. Así que, Mm, pero eso, porque yo le digo, mm, sinceramente, en el campo, sin ninguna, porque hoy en día hasta en los más mm. eh, lejanos lugares llega la salud, de repente hacen un operativo de salud, Claro, las rondas médicas. claro, algo siquiera. Entonces, de todas maneras, mi personaje principal en cuanto a la generosidad que yo la vi desde chico es Sí, ella, mi madre. su madre. ¿Hay algún otro que después cuando Después, sí, algún que profesor recuerde? también en el colegio, también habían Sí, profesores sí. buenos. ¿Qué hacían esos profesores para ser generosos? ¿No le Eh, subían las notas? ¿No? claro, no. No, ¿No? eran generosos en el sentido que tenían cierta Mm, comprensión eh, por la forma que uno llegaba al colegio, porque nosotros llegábamos muy embarrados, porque ah, veníamos caminando. claro. Yo me acuerdo que un hermano una vez se resbaló y se cayó en una laguna de barro y quedó con la pura cabecita afuera. Y yo en vez de ayudarlo me puse a reír, pues, Ya. como cabro chico. Sí, claro. Y claro, y nos demoramos ahí y al final él tuvo que pasar donde a esa hermana eh, que nos cuidaba, porque veníamos del campo nosotros y no alcanzábamos a pasar a esa casa. Íbamos a llegar después a almorzar, después del colegio. Él tuvo que pasar antes y no pudo ir a clase porque quedó todo embarrado. Y yo llegué atrasado, sin embargo el profesor, como sabía nuestra historia, dijo, no te preocupes, yo te entiendo, así que... Y eso le iba haciendo bien a usted también. Sí, sí, claro. Así Sí, que en ese sentido creo yo que habían algún profesor que era sí. ¿Se generoso. encontraba con ejemplos contrarios? Así, en esa vida que fue usted mirando a su mamá, fue mirando a ciertos profesores, pero también se vio algo distinto. Sí, Mm, yo creo que habían, por ejemplo, yo recuerdo que había un vecino que seguramente de haber sido lo contrario de generoso porque de todo el mundo tenía problemas con él. sí. Sí, eh, Mm, era muy conflictivo, parece. mm, Me da la impresión que era por ahí, que a lo mejor pensaba en él, pienso yo, claro, que por eso puede haber sido el tanto claro, conflicto porque que tenía con sus vecinos. con los demás, claro, porque piensa en el otro, pero piensa de manera negativa, ¿no? Claro, claro. Mm, Entonces, habían era un motivo de comentarios y de risa, digamos, le ponían nombre por lo mismo, por cómo era él, ¿Cómo, con y su cómo señora. le tienen que haber dicho una forma? No, ¿lo quiere No, decir? No, no lo va a decir no, mejor. no. Queda ahí en suspenso. Usaba él la Claro, palabra macana, macanudo decía, Macano. macanudo. Al final, uno de los nombres que recuerdo yo que le decían el macana. El Macano. Y claro, Claro, y que era muy malo con la señora. Comentaban, claro. y yo era un cabrito de 4 o 5 años y lo recuerdo. ¿Y usted miraba eso? Po? Sí, claro. Porque usted había tenido una experiencia distinta. Po. Sí, gracias a Dios nunca Mm, vi cosas tan duras entre mi papá y mi mamá. qué bueno. Mi mamá lo tapaba todo, yo creo, sí. Sí. Así que, pero ella siempre con la palabra cristiana, siempre Mm. con el ejemplo de la Biblia, que había una historia en la Biblia, contaba y nos dejaba a todos tragando saliva. Y usted Sí, ahí madurando. sí, madurando nomás nosotros lo que ella nos explicaba. ¿Algo más para compartirnos desde el pasado que usted conecte? Bueno, yo estuve en el ejército, tuve 33 años. Ahí hay mucha gente generosa, pero también hay mucha gente muy poco generosa, como donde hay tantas personas. Sí. ¿Y Pero cómo vio eso, don Manuel? bueno, mi lema para sobrevivir en el ejército tantos años bien fue tratar de ser humilde. Por ejemplo, si un superior me trataba mal, y a veces podía ser injustamente, bajar el moño, no decirle nada, y si después tenía la oportunidad yo de conversar con él, le podía conversar y aclarar. Porque si me iba yo en contra de él, iba a perder yo nomás. Claro. Pero eso me lo enseñó a mí alguien que me guió antes de que entrara al ejército. Yo entré a los 17 años al ejército a hacer el servicio militar, y ahí había un amigo de mi papá que había sido militar durante muchos años y me explicaba él cuáles eran los cuidados que tenía que tener.
que siempre yo le enseñara al superior con humildad, porque iba a terminar dando vuelta yo la situación, digamos, la persona, ese superior que a lo mejor, porque a veces hay gente que porque el muchacho es muy flaco o muy feo, le cae mal y lo agarra en mala. Claro. ¿Ya? Y bueno, esas cosas así aprendí como a dar las vueltas con humildad, digamos, porque... Es que es importante lo que está diciendo, porque finalmente usted vivía en un contexto que no era tan fácil, sí, que claro. no era tan fácil, y a lo mejor habían personas que no eran generosas, sino que también eran injustas, Sí, po. pero que usted tenía claro que eso era injusto, Sí, pero había que agachar el moño, pero Mm. usted agachaba el moño de manera distinta, porque Sí. usted dijo una frase que había que enseñar en algún momento para que el otro se diera cuenta. Correcto. Porque eso le fue dando resultados finalmente, ¿no? Claro, ¿Sí? porque imagínense, yo entré el año 73 a hacer el servicio militar. Mm, Y claro, yo cuál fue el punto que puse siempre de poner mucha atención a las instrucciones y tratar de hacer exactamente lo que me decían, no hacer ni más ni menos. Entonces, el que se va como sobresaliendo en eso, los instructores, los superiores, como que se empiezan a fijar muy bien en él y para bien. ok, El cambio al sacador de vuelta, claro, que hace lo estrictamente necesario, claro. siempre cae O sea que usted en le la parte ayudó mala. mucho a hacer lo correcto. Sí, aprendí. Hacer lo correcto, que Sí, hay que hacer lo correcto, hay que hacerlo bien, sí. y tener claro Claro. cuáles son los pasos Y que no hay que hacer y preocuparme si ¿por qué lo hice? O sea, lo hice porque me lo ordenaron. todo. Ok. Entonces, y listo, y ahí súper bien, pues rápidamente. Pero hubo un momento en que usted hacía las cosas bien, no solo porque lo ordenaban, sino porque por usted supuesto. las decidía, ¿no? Exactamente. Sí, y Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, Sí, ¿no? lo ideal. Porque finalmente la generosidad no es solo un acatamiento de algo de alguien, sino que es como justamente lo contrario, ¿no? Eso me sirvió para aprender de que si alguien me estuviera dando una orden muy descriteriada, yo le decía perfecto, en el lenguaje que usábamos nosotros, ningún problema, pero no será lo que usted necesita, lo que quiere usted alcanzar es otra cosa. Ay, tenéis razón, pues viejo, porque con esto va a pasar tal y tal cosa. Claro. Entonces al final uno se transforma prácticamente, se va ganando como el respeto. Eso Sin es duda. lo que Como que usted, claro, a eso le llamamos autoridad finalmente. Claro, porque autoridad. para tener la autoridad como toda persona, la autoridad viene de la sabiduría, viene de Cristo, de Dios, del Señor que nos da la autoridad si no nos la tenemos. Porque yo después también no siempre fui subalterno, después llegué a ser superior, pues llegué a mi máximo grado que tenía que llegar y me tocó a mí dar órdenes. Claro. Y obviamente que las trataba de dar muy distinto a como me la dieron a mí cuando empecé. Claro, usted lo Claro. trató de vivir. Sí. Wow. Esos son como sus grandes escenarios de Sí, vida. sí, claro, Mira. porque Mira. tuve que ser, no sé si ser inteligente, pero Sin duda. en el fondo usted me dijo algo que es exactamente lo que a mí me pasaba. Hacer las cosas no porque me estén vigilando. Sí, claro. No, a mí me dieron una orden y no tienen para qué controlarme, yo la tengo que hacer exactamente Porque como sé que me lo dijeron. Y sé lo que sé qué es lo que es correcto y eso Por lo voy a supuesto. hacer, ¿no? Como que Claro. ahí hay un tema de que uno ya no lo empieza a hacer por una virtud, por un valor más fundamental, eso. o sea, Sí, yo pienso que sí, yo nací, creo yo, con vocación para, no sé para qué carrera, pero era la que tenía la posibilidad y después seguí estudiando y estudiando en la noche, saqué el título de contador y me fui como avivando más todavía, aprendiendo mucho más cosas. creo bueno. Y me empezaron a consultar. Yo terminé trabajando en una oficina donde se administraban recursos fiscales. Mira, Y me transformé en la fuente de consulta de los propios jefes que llegaban. qué bueno. porque hacía las cosas como lo decía el reglamento. Okay. Entonces, a veces me enfrascaba en discusiones con alguien, Yeah. porque me decía, oye, pero ¿y tú que soy desatinado? ¿Cómo no le voy a dar, Yeah. le voy a dar a esta persona?
Pero es que no, pues no le corresponde, por esto y esto no le corresponde. No es que yo lo esté diciendo, lo dice el reglamento. Claro. Entonces ahí la cosa empezaba a frenarse y evitar los abusos que a veces... Es que está hay la mucha tentación gente que- también, ¿no? De Claro. muchas personas. Claro, hay gente que le gusta el reglamento para el lado de él, ¿no? O Claro. los estatutos. El estatuto es para todo igual y si alguien no cumple un requisito, no tiene por qué dársele un beneficio que no cumple. Y no se no tiene por qué negar a alguien que lo está cumpliendo, los requisitos. Eso es lo que yo batallaba, peleaba siempre. Me ganaba enemigos y amigos también. Pero a usted finalmente le gustaba el orden, po. Sí, sí, de todas maneras. Le gustaba el orden. De todas maneras. Le gustaba el orden. Sí. Y que las cosas estuvieran claras, que las cosas estuvieran Sí, bien ordenadas. sí. Eh, Y eso mismo practiqué en mi familia. En el fondo, mi hijo me reclamaban cuando chico porque era muy estricto en algunas cosas. claro. Pero bueno, ahora se Pero dan cuenta. usted tenía claro el propósito. Sí, sí, sí. Tenía Yo claro quería, el propósito. soñaba con tener hijos que ojalá fueran obedientes, cariñosos, católicos, buenos cristianos. Y si se casan, que sean buenos papás. Y a Dios gracias, se me ha cumplido ese sueño. Qué bueno. Y eso se lo debo a mi esposa, que fue el pilar para que me ayudara a mí en todo eso. A entender todo eso. Ah, claro. Sí, vamos, Mm. estamos en el pasado, nos vamos a ir Mm. a hacer un breve corte. Ya, muy Vamos a bien. hacer un breve corte porque luego vamos a empezar a hablar también de esta persona tan amada que tiene don Manuel, que también le ayudó a vivir la experiencia de la generosidad, po, ¿no? Vamos y volvemos, ¿ya? Y seguimos conversando. Muy bien. Bienvenidos de vuelta. Estamos en tiempo de conexión, conversando con don Manuel, don Manuel Acuña. Recapitulemos un poco. Hemos mirado qué significa la generosidad. Hemos descubierto en su historia, en su bonita historia, personas súper importantes con su mamá, su papá, algunos profesores, pero también su misma vida, que usted decía, mira, yo traté de orientar mi vida, traté de vivir esto como un gran proyecto y ojalá que mi familia también pudiera desarrollarse y ser plenamente feliz. Como que por ahí nos quedamos, ¿no? Claro. Le quisiera invitar a que pudiéramos pasar del pasado al presente. Si Ya. puede apretar aquí Ya. el play para que podamos Ya. conversar hoy día, don Manuel, cómo está viviendo usted. Sabemos que su señora es muy vital en su historia, pero cómo podemos a lo mejor compartir esta historia y encontrarle alguna conexión con este valor que estamos viendo hoy. Ya. Bueno, la verdad es que con mi esposa llevamos 47 años de matrimonio. Ella para mí ha sido todo, porque fue una gran compañera, una gran mamá, una paciencia única. Yo creo que, bueno, toda mamá seguramente trata de darlo todo por sus hijos, pero en ella yo veía un esfuerzo permanente. Ella tenía tiempo para que viniéramos a reuniones de catequesis, tenía tiempo para ayudar a hacer la carpeta a sus hijos, tenía tiempo para trabajar, porque trabajó fuera en servicio público durante 38 años ella. Y entonces todas esas cosas para mí eran como la compañera ideal. ¿Por qué digo eran? Porque a los 59 años se le diagnosticó un abrupto y brutal Alzheimer, así como muy, muy invasivo. Empezó así como de la noche a la mañana a olvidar las cosas y nos empezamos a dar cuenta nosotros rápidamente, porque tanto que nos repetía las cosas. Claro. Yo me di cuenta también cuando veníamos a hacer la catequesis. Nosotros le hacíamos catequesis a los papás aquí en la catedral, y la miraba, yo la escuchaba que ella repetía lo mismo que yo y después lo volvía a repetir y yo me sentía un poquito incómodo porque yo la notaba. Entonces Claro. pasó ese año y yo en un momento ya vi que la cosa se veía así como algo grave, lo encontraba, y me reuní con mis hijos y me dijeron, papito, pucha, nosotros también lo hemos notado, pero nosotros hemos caído a veces en decirle, uno de ellos, no me acuerdo quién fue, me dijo,
nosotros le decimos, pero mami, ya repetiste eso. Y ella se ha molestado, se ha sentido mal. Entonces yo les dije, bueno, yo la voy a llevar a un neurólogo que la analice y me cuente qué pasa con ella. Fuimos a un neurólogo, se empieza todo un peregrinar de andar en un neurólogo, en otro, hasta que pasamos un año más o menos con licencia ella. Pasaba con licencia, le daban licencia porque ya no estaba en condiciones de trabajar. Y estaba por cumplir los 60 años. Y ahí en el servicio de ella era clave que cumpliera los 60 porque ya podía jubilar. Claro. Entonces, con pura licencia pasó el último año y ya a los 60 logramos encontrar a una doctora que esa sí le pidió un examen puntual que hay para detectar que las personas están o no con Alzheimer. Y le mandó un examen al Hospital Clínico de la Universidad de Chile y ahí salió que tenía... ¿cómo se llama? Deterioro cognitivo de tipo Alzheimer, en etapa incipiente. Pucha, y cuando me dieron a mí, me entrevistaron y me preguntaron hartas cosas, es como si me hubiesen tirado 10 sacos de cemento en la espalda y no me los podía. Claro. Y pucha, pues muy fuerte. Entonces empecé yo a hacerme el valiente, a tratar de luchar, digamos, porque no puedo dejarla, tengo que estar al lado de ella en las buenas y en las malas, porque ella siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Entonces yo no sé si aquí entra el valor de la generosidad, porque a mí no se me ha pasado otra cosa por la mente que no sea cuidarla hasta que Dios me dé salud y vida, porque le debo mucho a ella. He sido un bendecido en la familia, cumplí un sueño de tener hijos como yo lo soñaba. Yo creo que ellos son hijos felices, es lo que más me interesa, pero a veces la felicidad también se confunde con que se es feliz con otras cosas que son mundanas. Claro. Ellos no, ellos son felices con sus hijos, los que tienen hijos, hay 2 que tienen hijos, o con su esposa, y conscientes de que el matrimonio tiene dificultades, claro que las tiene, ¿quién no las tiene en el matrimonio? Pero como el carrito ese se lleva entre los dos hay que trabajar para sobrellevar las dificultades. Así que en este minuto... ¿Y usted se toma la decisión? Ahí dice. Sí, claro. ¿Y cómo llega a tomar esa decisión? Bueno, me empecé a ayudar con un psicólogo, partiendo por ahí, porque le conté que estaba en esa situación y me empezó a dar clases que es bien experto este psicólogo en personas con Alzheimer. Y me daba tareas y bueno, él parece que se convenció de que yo estaba muy dispuesto a seguir luchando, trabajando hasta el final al lado de mi esposa, y me felicitó, me dijo que iba por el buen camino, que él me daba de alta y que siguiera nomás con todas las herramientas que él me dio, si algún día lo necesitaba, que ahí estaba él esperándome. Así que fue bonita la experiencia de asistir a hartas sesiones de psicología. Como que usted fue madurando su decisión. Sí, claro. Y cuando le felicitan es porque usted está como una persona libre haciéndolo. Yo digo, yo lo estoy haciendo bien, entonces, así que por ejemplo, me acuerdo que él me hizo una pregunta, me dijo, le va a sonar duro, porque me dijo una vez, usted no ha pensado dejarla, por ejemplo, que se vaya a un hogar y la cuide a otra persona. No, le dije, por ningún motivo. Yo la tengo que cuidar hasta el final, porque creo que nadie la va a cuidar mejor que yo, según. Porque tengo como ese defecto, porque me costaba mucho a mí trabajar con grupos, entre paréntesis. Porque yo era tan perfeccionista que si no lo hacían igual que yo, me molestaba. Pero bueno, porque en el caso de ella, yo la cuido, pero como me lo recomiendan los doctores. Porque ahora a esta altura ya está en manos de una geriatra, especialista en Alzheimer, muy buena doctora. Qué bueno. Entonces la tiene con una serie de medicamentos y eso la mantiene tranquilita, y lo otro lo pone uno, porque si ella se desorienta en la casa hay que abrazarla, hacerle cariño y decirle, mijita, quédese tranquilita, estamos aquí en la casa. Nosotros le teníamos el living lleno de fotos de distintos tipos, cuando nos casamos,
¿De verdad? Sí, claro. Está es como un collage. Sí, sí, está lleno de fotos así porque así ella se orienta, empieza a mirar las fotos y se recuerda. Mira. Algo se recordará. Mire, Entonces, le están llamando ahí. No, me están avisando de la pastillita. La pastilla, perdón. No, así que ahí la tenemos, con la casa. Ya. Está muy deteriorada ya. Ya. Lamentablemente ya no puede venir ni a misa. Mira. Pero bueno, seguimos luchando. Ha sido una cruz difícil, dura, pero bueno, que sea la voluntad de Dios, nomás digo yo. ¿Y cómo ha vivido usted? ¿Cómo ha sostenido o cómo ha mantenido? Porque me conecta mucho, a mí también me tocó acompañar a mi papá, que no era Alzheimer, sino que era cuerpos de Levy, era otra, que era la mezcla entre Parkinson y Alzheimer. Ya. Y había momentos muy difíciles, Sí, yo me claro. acuerdo que, y habían otros momentos también, yo me acuerdo que hubo varios momentos en que yo pensé que me sostenía para poder seguir. Y ahí uno se acuerda del amor, se acuerda de un montón de elementos. En su caso, usted ha mantenido esta generosidad dando hasta que duela, pero ¿qué lo ha ido sosteniendo durante este tiempo? Lo que me sostiene, yo creo, es la profunda fe que me engendró mi madre. La profunda fe en Dios, que uno está llamado a ser generoso, está llamado a hacer el bien, sin mirar a quién. Y cómo no voy a hacerle el bien a mi esposa si es todo para mí. Entonces, sí me ha ayudado con algunos profesionales, como el caso del psicólogo que le decía, y en algún momento yo estuve muy mal, digamos, agotado, que dormía poco. Claro. Entonces ahí me atendió un psiquiatra, que es muy bueno también, un señor que estuvo en el seminario cuando ya le quedaba muy poco para ser sacerdote. Se arrepintió y ya era médico psiquiatra. Entonces se salió y ahora trabaja como médico psiquiatra. Es súper importante porque deben haber muchas personas en este momento que también pueden estar cuidando a alguien. Sí, claro. Y qué bueno que podamos estar conversando esto. Pero también uno nota que esa generosidad que usted otorga, también tiene que haber alguna hacia usted, porque usted también se tiene que cuidar. Sin duda. Sí, Yo, se tiene que cuidar mucho usted también. Sí, de todas maneras. Porque ya ha tenido 2 infartos estando ella con la enfermedad de Alzheimer, porque yo tuve un primer infarto a los 51 años, mi señora estaba súper bien, pero ahora en pandemia, el 2021, tuve un infarto al corazón. Y ahora tuve el medular, a la médula, a la columna vertebral. Entonces, eso me trajo varias secuelas que todavía estoy trabajando para salir adelante. Y puede ser eso que me afecta mucho el estrés que provoca. Entonces, claro, pero como que se va viviendo, ¿no? Sí. Y va golpeando muchas partes. Claro, el cuerpo hace su manifestación. Pero no sé si estoy diciéndolo bien, pero dígame usted, pero que igualmente usted sigue siendo una persona convencida de lo que quiere. Sí, claro. De lo que quiere vivir, como que si bien hay que ir, por eso el tema de dar hasta que duela es bien grande eso, po. Sí, claro. Porque yo me acuerdo que el corazón siente, el corazón late, el corazón a veces siente pena, a veces muchas cosas. Entonces, cómo la generosidad va sosteniendo a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo lo que está ocurriendo, usted va pudiendo vivir eso. Claro. Hay un sacerdote amigo, en una conversación que tuvimos, me dijo que yo tenía un gran desafío cuando estaba empezando el Alzheimer de mi esposa, que era aprender a querer a esta nueva persona. Mira. Ya, y se me grabó eso, y efectivamente, porque es una persona ya muy distinta. Ella ya ni a mí me conoce, entonces yo sin embargo le digo, mi amor, usted yo soy me dice el tata ella, ya ni siquiera me reconoce como su marido. Claro. El tata, porque como tengo nietos que vienen ahí, escucha, ¿usted el tata? Sí, claro. Y pregunta por el tata cuando, entonces yo le digo, yo soy el tata, mijita, y nunca la va a abandonar, le digo yo, nunca la va a dejar de lado, ¿ya?
porque la quiero mucho. Ya, me dice, muchas gracias, y también me devuelve el abrazo y Claro, se ese queda, momento es importante. y se emociona incluso, Sí, claro, po. claro. Entonces ahí me doy cuenta yo que le hace súper bien porque se relaja, se tranquiliza, y la saco a caminar, Ya. y, y así, pura ¿Y, forma de contención nomás. y qué cosas siente que se transformaron en usted al entregar tanto de sí mismo? Bueno, ¿Qué cambió en usted? claro, yo me siento más feliz, po. Ah, Feliz ya, me siento feliz. ya. Sí, a pesar de esta dureza que estoy viviendo, digamos, Mm, soy un hombre feliz, po, porque la tengo al lado, la tengo a mi lado, la puedo cuidar y fundamentalmente, digo yo, es una oportunidad que Dios me da para que yo pueda lograr el camino a la santidad, porque estamos todos llamados, los cristianos estamos todos llamados a la santidad. ¿Nos podría, por favor, porque pocas veces tenemos la posibilidad de hablar como de la santidad, ¿no? Mm, Eh, y la santidad pareciera que no es solamente un final, sino que es un camino sí, de santidad. claro, claro. ¿Cómo entiende usted ese camino de santidad? Bueno, el camino a la santidad lo siento yo como ser capaz de llevar, de aceptar siempre la voluntad de Dios. Porque no hay ningún santo que lo haya venido a pasar bien aquí a la tierra. Claro, el Padre Jesús siempre nos decía, ¿quién ha dicho que los santos llegan a ser santos porque lo pasaron súper bien? Andaban en los mejores autos y andaban en los mejores lugares veraneando. No, pues, hicieron muchos sacrificios por otras personas, por otros seres, y siempre aceptaron la voluntad de Dios. Mm, Entonces yo así entiendo que, porque uno puede creer, yo le he escuchado a gente que me sí, claro. dicen, uy, ustedes que tanto se sacrificaron por sus hijos, en sus trabajos, en sus profesiones, fueron tan buenos en sus profesiones, y cuando podrían haber disfrutado, salir, y les vino todo este castigo. No, pues no puede ser un castigo. Claro. Para mí no es un castigo. Exacto. No, Es pues, que eso hace la diferencia. claro, Es que eso hace la diferencia porque cuando hay personas que se sacrifican y lo hacen desde el castigo, no son felices. no, pues, exactamente. No son felices, pero No. si alguien se sacrifica desde la Claro, libertad, claro. es completamente Claro, a mí me distinto. nace en el alma Claro, cuidar a mi esposa, claro, con todo mi cariño, con todo mi esfuerzo, claro, y hasta que Dios me dé salud. claro. Si no puedo, bueno, ahora también tengo esa tranquilidad de que tengo todo ordenado y todo clarito con los hijos, de que si yo me muero, ellos van a saber cumplir con su deber y su trabajo como corresponde. Ya está listo el legado. Sí, absolutamente. Sí. A veces algunos se me enojan, pero ay, papi, tú vas a tener 100 años y no te vas a morir. Pero va a llegar Pero el y- momento, sí. po, va a llegar el Y momento. es muy de probable, eso. le digo, que parta yo primero. Esto tienen que hacer, aquí está el archivador. Ay, No lo voy a tiene entrar en archivado, detalles. lo tiene No. archivado y Sí. todo. No digamos en qué parte está Claro, archivado. no, si soy demasiado Eh, mm, ordenado para eso. don Manuel, ¿cómo ve usted si pudiéramos mirar el hoy? Usted está viviendo una experiencia muy particular, Sí. muy importante, Sí. que le ha remecido, le ha cambiado toda su forma, pero estamos en una sociedad en que también a lo mejor le está faltando este valor. Sí. ¿Cómo ve usted que estamos viviendo a lo mejor la generosidad como algo cotidiano? Porque algunas personas pueden tener como eventos generosos, claro. ¿no? Se sienten que contribuyen a la Teletón y son Sí, generosos. exacto. Ah, Eso le pero digo. ¿qué mirada usted tiene respecto a la sociedad? Y si usted pudiera añadir algo de esta experiencia que usted está teniendo para poder mejorar nosotros como sociedad. Bueno, ¿Mm? yo siempre he pensado que en la sociedad, yo siempre parto pensando que hay gente muy buena, que es generosa, que es clara en lo que hay que hacer, pero también hay gente muy mala y malintencionada y le importa un carajo las cosas y lo único que quieren es pasarlo bien y que no se acuerdan nunca de los demás, de los que sufren. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que obviamente nunca habría llegado a tener plata para salir a darme un lujo, por ejemplo, de, no sé, pues de comprarme un auto que cuesta 120 millones, digo yo. ¿Cómo pueden comprarse un auto? ¿Por qué por qué no dan esa plata para alguien que, no sé, hay tantas
¿cómo se llama? Hogares donde hay Organizaciones. ancianos que están muriéndose de la peor forma. ¿Y cómo no se les ocurre, digo yo, poder hacer el bien ahí? Entonces, yo no tengo esa capacidad económica para ayudar así, pero sí tengo en mi entorno mucho que hacer, po. Entonces, ahí yo me entrego Claro, por entero, porque sin mirar, porque mi señora ya no me va a poder devolver nada de lo que yo haga por ella. claro. No va a poder, porque a lo mejor yo me muero y ella ni se va a acordar, no se va a dar ni cuenta que yo morí. Entonces eso es terrible, es muy duro. Pero yo eso lo tomo, que solo Dios sabe por qué me tocó. Solo Dios sabe. Claro, Y para mí es una oportunidad claro. para decirle a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que yo cuide a esa mujer, que es mi esposa. Y aunque ella lo olvide, No, por supuesto. aunque A mí ella no lo se me olvide, puede olvidar lo que fue para mí, claro. aunque ella se me haya olvidado. Aunque ella, porque... Sí, sí, claro. Y eso debe ser muy potente, No, muy y difícil. cuesta mucho, por supuesto que cuesta mucho, Ah, pero desde el punto, cuando lo haces con verdadero amor, no se da ni cuenta uno cómo llega a claro, eso. claro. No, yo El estoy... amor lo supera todo. Sí, claro, yo si me pongo bien de pie ahora en este infarto medular, Mm. feliz voy a quedar. No por mí, porque yo era feliz igual ya con el solo hecho de poder caminar y de poder correr, hacer deporte. Por ejemplo, usted me decía que también tengo que darme generosidad para mí. Sí. Claro que me la ha dado, porque, Qué bueno. por ejemplo, el año pasado, ¿Ya? el Eduardo, un hijo, me invitó a las termas de Chillán, Mire donde usted. hacían 50 años que yo había aprendido a esquiar ahí, en el Qué servicio bonito. militar. Ya. Y tuve esa oportunidad de volver allá y esquiar de nuevo ahí. ¿Y cómo estuvo eso? Oh, maravilloso, maravilloso. Y eso es un regalo de un hijo, Ya. que lo que quieren ellos es que yo descanse un poco. Claro. Fuimos 3 días, maravilloso, ¿Ya? y logré que fuera también 2 nietas, ¿Ya? y mi nuera lo pasaron La pasaron maravilloso. súper bien. Po. Entonces, eso se preocupan ellos. Exacto. Y también, Exacto. en otra oportunidad, fui a un trekking que hicimos Ya. por allá por el volcán Yaima, el volcán en Curacautín, por ahí. Curacautín. Fuimos con una hermana, Claro. que ella tenía su camioneta y me llevó para allá, y qué paisaje más maravilloso. Hermoso mirar Entonces, paisaje. esas cosas me hacen súper bien a mí. Sí, po. Porque yo sí, toda la vida amante de la naturaleza, Ya. mi especialidad en el ejército era la montaña. La montaña. Claro, yo hice un curso para ser capaz de sobrevivir en la montaña, de esquiar, de escalar y de ser capaz de cumplir una misión en la montaña. Pero es que se parece mucho a lo que le toca hoy, po. Sí, o sea, me ha gustado la vida cuesta arriba. Le ha Así que gustado me la ha vida- gustado la vida la vida cuesta arriba, así que sí, ahí, no tengo tirando para nada arriba. de que Claro. al señor a veces le reclamo, le dijo, Sí, pues, ahora le he dicho obvio. harto, señor, échame una manito, porque yo Sí, quiero pues. seguir cumpliendo mi misión de cuidar a mi esposa. Exacto. Eso, pero Pero- no, pero va ahí, no hay va nada ahí. que me haya impedido ser feliz y disfrutar la vida. ¿Y qué? Esa palabra ser feliz a veces rehuye tanta gente, ¿no? Sí. O cree que la persona puede Sí. ser feliz. Y usted dice, no, soy feliz con Sí. todo lo que me toca vivir. A mí me alcanzó la plata, siempre mi sueldo para que mis hijos estudiaran lo que ellos querían y no les faltara lo básico. Ya, Pero no tuvimos auto hasta hace pocos años atrás, no, recién. ya. Y nos arreglamos de alguna manera. Y se puede, y po. sí, se puede, claro. claro. Se nos ha pasado muy rápido, nos tenemos Ya. que ir al futuro. ¿Vamos al futuro? Ah, chuta, ya. ¿Qué le parece apretar, por favor, eso? Ya. Ese, Bueno. ese. Ya. ¿Cómo a lo mejor pensando en cómo usted quiere proyectar? Usted, aquí ya estamos hablando de su proyecto de vida. Nos pueden quedar 10, nos pueden quedar 20 años, nos pueden quedar 30 años, nos dicen. ¿Cómo se imagina usted, don Manuel, viviendo de aquí para adelante esto? Que con todo lo que entraña, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo Bueno, se por la imagina? situación en que estoy, obviamente que usted comprenderá que no puedo tener muchos proyectos, ¿no? Mm, Pero sí, siempre por delante está ser cada día, digo yo, le pido a Dios que me ayude a ser cada día un mejor discípulo suyo. ok. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está principalmente a donde puedo demostrar que quiero ser eso? En el cuidado de mi esposa. Ujú. Y la lealtad con mis hijos, ser
llevar esa comunicación que siempre hemos llevado y, y que me sigan apoyando ellos, pero no me aproveche yo de ese apoyo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo nunca voy a eludir mi misión, mi responsabilidad. Y bueno, y si tengo que, es necesario descansar un par de días, obvio que descanso y Sí, claro. se hacen cargo ellos. Cuidarse. Y bueno, si Dios quiere y si pudiera mejorar mi esposa, que desgraciadamente esa enfermedad no tiene cura, pero supongamos que se mejorara, y yo también me recuperara de mi tremendo infarto que tuve, pucha, podríamos hacer tantas cosas. Podríamos a lo mejor visitar gente que está abandonada en los hospitales, por ejemplo. Hay gente que está por años en hospitales. O otro en su propio hogar, en su propia casa. Que están solos. Claro, en hogares. Porque, por ejemplo, muchos hijos que no pueden, porque han formado su familia. Yo eso lo entiendo, que los hijos a veces tienen que dejar a sus papás en un hogar porque tienen ellos su propio proyecto de vida y no pueden dedicarle como lo que tengo yo. Entonces, ¿cómo no voy a ser un agradecido de Dios? Yo no, aunque no trabaje un día a nadie, voy a ganar lo mismo. Pero sí, gracias a eso tengo esa posibilidad de cuidar a mi esposa todos los días. Y tener la posibilidad de vivir ese proyecto de vida. Claro. Entonces, por eso digo yo que yo soy un hombre feliz y agradecido de Dios, a pesar de lo duro que me ha tocado. Claro. Me ha tocado duro, pero bueno. Claro, subiendo la montaña ha sido duro. Sí, pues lógico. Yo para subir un cerro que tiene más de 5.000 metros, claro que ha sido duro, ha sido pesado. Claro. Pero lo he subido y lo quedo mirando después que quiero volver ahí. Don Manuel, ya estamos llegando como al final de nuestro programa. Primero agradecerle porque hemos hoy día conocido una experiencia de vida, hemos conocido su anhelo de vivirlo constantemente. A mí lo que más me caló es poder ver que alguien es feliz con todo lo que entraña. Y le agradezco mucho habernos compartido. Nosotros siempre dejamos unos 30 segundos para que aquí, si se fija, esa es una cámara. Y si usted pudiera dejar un legado chiquitito, como una frase, a alguien que usted quiera que escuchen, a lo mejor en este momento le puede hablar a sus hijos, pero también le puede hablar a todos los televidentes, dejando un legado respecto a este valor o lo que usted estime conveniente decirles. ¿Qué les diría en este momento? Entonces le pido que por favor mire esa cámara que está allá y les diga un mensaje a partir de todo lo que hemos conversado o lo que usted en este momento le diga al corazón. Yo le mandaría un mensaje a la familia. A la familia hoy en día, que hay tanto tipo de familia. Yo me inclino más por la familia tradicional, como Dios manda, pero claro, entiendo que cada vez se pone más difícil, pero si uno actúa con honestidad, especialmente con la verdad por delante, todo resulta más fácil. Y tengo un dicho muy personal que a mis hijos se lo enseñé y que lo traten de practicar. Siempre la verdad ante todas las cosas, ser honesto, ser sincero. Es preferible que se pongan, cuando ocurre algo, se pongan rojos una sola vez y no pálido toda la vida. Ni morado tampoco. Sí, entonces, siempre con la verdad por Siempre delante, la porque verdad. uno puede haber cometido una tontera, reconocerlo con sinceridad y decir la verdad, porque si uno miente, va a tener que andar arrancando de esa mentira siempre. Claro. Y por eso a lo mejor se entiende su opción, porque usted buscó la verdad. Siempre, claro, siempre Buscó con la la verdad. Por ejemplo, si cometí un error en mi trabajo, siempre la firme al tiro. La firme, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que consolida las cosas. Sí, claro, en todo. Okay. Eso. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos y amigas, hoy en Tiempo de Conexión hemos escuchado la historia de don Manuel Acuña y los dejamos invitados para un próximo capítulo acá en Canal ISB. Que estén muy bien, cuídense mucho, que Dios bendiga mucho su vida. Muchas gracias. A su familia también, en especial a su esposa. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también les agradezco la invitación. Ojalá que sirva de algo el Sin duda, testimonio. Sin duda. Muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos. Bien. Listo.